buenos días, mis hermanos. Otra vez iniciamos el estudio ahora de la segunda lección de nuestro trimestre y se titula El origen y la naturaleza de la Biblia. Y la forma para entender el origen y la naturaleza de la Biblia tiene un gran impacto en el papel que desempeña la Biblia en nuestras vidas y en la iglesia en general. Por eso la manera que nosotros interpretamos ese proceso de revelación e inspiración determina e influye notablemente en nuestra comprensión de la Biblia, ya que nuestra interpretación de las Escrituras debe considerar seriamente la dimensión divino-humana de la palabra de Dios. Por consiguiente, lo que necesitamos para una interpretación adecuada de la Biblia es acercarnos a la Biblia, la palabra de Dios, con fe, no con dudas. Y para eso vamos a leer el versículo que nos trae la parte del domingo. En Segunda de Pedro, les invito para que lo busquemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 19 al 21. Leamos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí nosotros podemos destacar 3 puntos al estar leyendo esto. El Señor, cuando le reveló, ya dijimos, con V quiere decir darse a conocer. Cuando se dio a conocer en su palabra, dice que se la hizo a través de los mensajeros, les reveló a sus profetas, les entregó el mensaje a los siervos de Dios. Y ellos no inventaron nada de lo que ellos registraron en la palabra de Dios. Así que ellos hablaron el mensaje divino. ¿Y cómo fue que ellos escucharon el mensaje de Dios? Dios se los da, esa comunicación fue verbal y directa entre personas específicas, por ejemplo, con Moisés, o lo hizo también como en una revelación, como lo hizo con Juan en la isla de Patmos, o a otros se les reveló por sueños, como lo hizo con Nabucodonosor. El mensaje que Él les dio es divino. La palabra que ellos se les comunicó era divina. Dios era el autor. Ellos solamente fueron los que recibieron la palabra de Dios. Aunque hubo otros, como Lucas, que aunque no se les reveló, ellos también investigaron e indagaron. Y ellos hablaron también a través de las experiencias de los que habían visto y oído. Ese es el segundo punto. Y tenemos, como dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, la Escritura también fue traída con propósitos prácticos y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Pero como es la Escritura inspirada de Dios, también necesitamos, número 3, la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, para que lo que Dios reveló en su palabra, según al apóstol Pedro, que no es una interpretación privada, sino divinamente revelada, no son cuestiones de opinión personal. Para entender correctamente su significado, la palabra de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Como seres humanos, necesitamos esa revelación, ya que somos nosotros seres pecaminosos, separados de Dios a causa de nuestro pecado.
y por tanto dependemos de Él para conocer su voluntad. Quiero que hagamos una reflexión. Dice, ya de por sí cuesta bastante a cada uno de nosotros como humanos obedecer la palabra de Dios, incluso creyendo en su origen divino. Ahora dice una pregunta, ¿qué pasaría si además desconfiamos o cuestionamos el origen divino? Hermanos, que Dios nos bendiga, y antes de estudiar su palabra y abrirla, tenemos que hacerlo con oración. Hola mis queridos hermanos, es un gusto estar con ustedes en este sábado para compartir con ustedes el repaso de la lección del día lunes titulado El proceso de la inspiración. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado el lenguaje para revelar su voluntad al hombre. Por lo tanto, la revelación divina se puede escribir. La Biblia es el resultado de la verdad divina revelada mediante la obra del Espíritu Santo, que transmite y protege su mensaje a través de instrumentos humanos. La voluntad de Dios revelada al hombre a través del lenguaje, inspirada por Dios, pero escrita por manos humanas, nos da como resultado la Santa Biblia. Dios transmite su mensaje a través de instrumentos humanos. Acompáñenme a leer 1 de Pedro 1:21, que nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16-17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por último tenemos Deuteronomio 18:18, que nos dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mis queridos hermanos, toda escritura es divinamente inspirada, aunque no todas las partes sean igualmente inspiradoras para leer, ni necesariamente aplicables para nosotros hoy. Me refiero específicamente a las fiestas ceremoniales del pueblo de Israel, que tenían lugar antes de la venida de Jesucristo, pero que una vez venido Jesucristo ya no tenían sentido. Fueron inspiradas, pero no es necesario que las observemos hoy. Estoy hablando de las ceremonias, no de la ley de Dios. Sin embargo, aún así debemos de aprender de toda la Biblia, incluso de aquellas partes que no son tan fáciles de leer ni de entender, o que no son específicamente aplicables a nosotros hoy. Además, no todo lo que está en la Biblia fue revelado de forma directa o sobrenatural. A veces Dios utilizó a escritores bíblicos que investigaron cuidadosamente las cosas o usaron otros documentos existentes para comunicar su mensaje. Acompáñenme a leer Lucas 1, del versículo 1 al 3, que nos dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aún así, toda la escritura es inspirada. Pablo dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que a través de la paciencia y la consolación tengamos esperanza. Romanos 15:4.
No es que Dios inspire a los escritores palabra por palabra. Ellen G. White nos dice, no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los inspirados. La inspiración no obra en palabras del hombre o expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma, pero las palabras reciben la impresión de la mente individual, la mente divina es difundida. La mente y voluntad divinas se combinan con la mente y la voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. La Biblia señala a Dios como el autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas y la diversidad de estilo de sus diferentes libros nos muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, pero aún así están expresadas en palabras de los hombres. Existen eruditos que niegan la autoría divina de muchas partes de la Biblia. Me refiero a la creación, el Éxodo o también la resurrección. Es primordial no abrir las puertas a ese tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la palabra de Dios? Feliz sábado, hermanos. Continuemos con el repaso de la lección del martes 7 de abril del 2020. El título, La palabra escrita de Dios. Leamos juntos Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Por qué querría el Señor que se escribieran estas palabras en vez de recitarlas? ¿Cuál es la ventaja obvia de la palabra escrita? En este día aprendimos que Dios hizo previsión de su palabra escrita y se aseguró que estuviera intacta. Dios, el Dios creador del lenguaje, nos dio a nosotros la forma de comunicarnos por medio del habla. Él creó el lenguaje humano y este nos permite comunicarnos, entendernos y relacionarnos. Es un privilegio de los seres humanos el hablar y escuchar. Y Dios nos habla por medio de su palabra, la Santa Biblia. En el principio, Adán tenía una memoria sorprendentemente ilimitada, porque el Dios que habla es el que creó el lenguaje humano. A Adán no se olvidaban las cosas. Él puso el nombre a todos los animales. Habló con sus generaciones por mucho tiempo de lo que Dios había hecho en su vida y las promesas que les había dejado. No necesitaban escribir, no necesitaban leer para recordar. Ellos todo recordaban. A medida que el pecado ha degenerado a la mente humana, aparece la escritura. ¿Para qué? Para no olvidar. En su santa palabra podemos leer que dice, acordarte has. Eso nos dice, no se te olvide. Hay también un dicho que dice, las palabras se las lleva el viento. Al transmitirla a veces oralmente, podemos distorsionar la información. Hay un juego que se llama el teléfono descompuesto y en ocasiones nos pasa a nosotros. ¿Por qué Dios quiso dejar la palabra escrita? Vamos a ver un mensaje de la hermana White. Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. También dice, el pueblo se había mostrado tan susceptible a descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. A Moisés se le dijo que escribiera como Dios se lo había mandado. Tenía por objeto resguardar la santidad
de los mandamientos de Dios. Podemos confiar en un Dios que nos conoce, un Dios que no quiso confiarnos en esta memoria pecaminosa. Por eso nos dejó la Biblia escrita, para que no olvides, para que sea nuestro sustento todos nuestros días. La palabra de Dios es más confiable. Si tú tienes alguna vez alguna duda de lo que tú necesitas en tu Biblia, puedes referirte a ella. Al mismo Jesús, cuando lo cuestionaban, él mencionaba, ¿qué dice la ley? Dios nos dejó su palabra para que seamos felices. Todo consejo que encontremos es para nuestra vida y nuestra felicidad. Hay muchos puntos de referencia para la vida. ¿Como cuáles? Podemos decir algunos ejemplos. ¿Cuál es el modelo del matrimonio? ¿Con quién debo de casarme? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cuál es el día verdadero de descanso? ¿Qué debo de hacer con mi prójimo que me ama? ¿Y qué debo de hacer con aquel que no me tolera? Si se te pueden olvidar algunas promesas, en la Escritura están y jamás van a ser quebrantadas. Les invito a seguir leyendo. El Señor le dijo a Jeremías, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escribe en este libro todas las palabras que te he hablado. Por eso Dios quiso que se escribiesen sus palabras, porque Él sabía que había ventajas en tener todo escrito. Lo que se lee se tarda más en olvidar. Puede ser repasado y memorizado, puede ser conservado y puede ser copiado muchas veces. Es accesible a muchas personas. Puede ser leído en lugares muy distantes. Perdura en el tiempo, por lo que puede ser leído por generaciones futuras. Incluso los que no saben leer pueden ser beneficiados cuando otras personas lo leen en voz alta. Las Escrituras señalan a Dios y a su voluntad. Y nos damos cuenta si estamos haciendo la voluntad de Dios. En estos tiempos tan difíciles necesitamos escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Hay otra cita en el espíritu de profecía de la hermana White, cuando se está refiriendo cuando el Señor habla, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ve a las 7 iglesias. Y vamos a leer cómo Dios ha tomado la iniciativa divina de dejar por escrito su voluntad hoy y podemos conocerla y obedecerla. Les invito a que leamos también la cita de nuestra hermana White, referente a Apocalipsis 1, 11, 17 y 28. Y dice así, se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque Él es el sumo sacerdote y mediador del santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra, con incansable desvelo y constante vigilancia. Observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Hechos de los Apóstoles, página 467 y 468. Qué hermosa promesa. El Señor está al cuidado de sus hijos. Está al pendiente de tus intereses. Está al pendiente de lo que tú estás haciendo. ¿Sabemos lo que necesitamos? Escuchemos la voz de Dios por medio de su palabra. Los invito a que sigamos estudiando su palabra, que es la forma mejor de tener una vida eterna con nuestro Señor. Que tengan un feliz sábado.
Querida familia de iglesia, bien, siguiendo con el estudio de la lección de esta semana, el origen y la naturaleza de la Biblia, pasamos a la parte del miércoles que se titula, lleva por título el paralelismo entre Cristo y la Escritura. Y para eso vamos a leer algunos pasajes de la Biblia, dejar que la palabra de Dios nos hable, y los invito ahí en casa a que busquen en sus Biblias. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer el primer versículo que se encuentra en San Juan capítulo 1, versículo 14, y nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando el Evangelio según San Juan acerca de Jesucristo, y vamos a leer otro pasaje que se encuentra ahí mismo en San Juan capítulo 2, versículo 22, y nos dice así: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vamos a buscar ahora San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Ahí mismo, San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Palabras de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús hablando dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a buscar un versículo más que está ahí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Y la palabra de Dios nos dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hablando acerca del paralelismo entre Cristo y la Escritura, la lección nos habla y nos hace la pregunta a cada uno de nosotros: ¿qué paralelismo encuentras entre Jesús, el Verbo de Dios, hecho carne, y la Escritura, la palabra escrita de Dios? Bueno, por medio de los versículos que hemos leído, podemos ver algunos paralelismos. Y primeramente quisiera decir que Cristo es divino. Cristo no tiene principio y no tiene fin. Y al hablar acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, al venir aquí a la tierra, nos dice que Cristo fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Y a la vez también el paralelismo que existe con la Biblia, con la palabra de Dios, es que la Biblia dice fue inspirada también por el Espíritu Santo. Jesús, otro paralelismo, Jesús es el único redentor para todas las personas de todo el mundo y de todas las épocas, de todas las edades. La Biblia, aún en este tiempo, es un libro que todavía está vigente. La Biblia es para todas las personas de todo el mundo. También nos dice la palabra de Dios que Jesús se hizo humano, y al hacerse humano, divino humano, vivió como ser humano real aquí en esta tierra. Vivió en un mundo lleno de pecado, pero sin pecado. Cristo Jesús no cometió ningún pecado. Y la Biblia, al ser escrita en un lenguaje humano, con todas sus limitaciones, también vemos que fue escrita por hombres que vivían en un mundo lleno de pecado y pecadores, pero Cristo Jesús vivió sin pecado. Y también otra cosa que podemos notar, que podemos resaltar: Jesús vivió en esta tierra. Él quería que lo aceptaran a Él por quien realmente Él era, el divino Hijo de Dios. Y así también la Biblia no es un libro más, mis hermanos. No es un libro que
debemos de tener ahí como un libro más en nuestra colección. La Biblia es el libro de los libros. La Biblia no debe ser leída como un libro nada más para leerlo de lectura, sino que debe ser leído como un libro que fue inspirado y que al leerlo aceptemos como lo que realmente es, que es la palabra de Dios. Mis hermanos, por supuesto, la Biblia y Jesucristo no son idénticos, pero sin la Biblia no sabríamos acerca de Jesús o tendríamos un conocimiento un poco limitado acerca del maravilloso plan de salvación que Jesús vino que aquí a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, y a través de la Biblia nosotros podemos estudiar de ese maravilloso Hermanos, plan. buenos días. La lección para hoy es cómo interpretar la Biblia con fe. Las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento constituyen la palabra de Dios escrita y transmitida por obra del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que Dios comunica al hombre su voluntad para poder alcanzar la salvación. La Biblia es la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad de Dios. ¿Por qué es necesario tener fe? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 11, versículo 5. Busquen sus Biblias. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardoador de los que lo buscan. ¿Por qué entonces es importante tener fe? Porque es imposible agradar a Dios. Y es la convicción de las cosas que no se ven. Tener fe no te garantiza que no vas a tener problemas en la vida, pero no tiene que preocupar, porque pase lo que pase, no estás solo. Tenemos en el mismo capítulo de Hebreos el Pentateuco de la fe, y hay varios ejemplos, de los cuales quisiera mencionar dos. Abel, por tener fe y seguirla confiadamente, confiantemente, perennemente, estuvo hasta llegar a pagar con su vida esta fe indeleble. El otro ejemplo que tenemos es de Enoc, lo cual muestra que Enoc estuvo caminando con Dios. Eu não sei se foi caminhando no parque, ou caminhando no horto, ou caminhando na agricultura, ou caminhando em uma cidade. Não sabemos. O que sabemos é de que Enoc caminhou com Deus, de uma forma ativa, estuvo todo o tempo com Deus. E Deus lo levou consigo. E agora está allá no cielo com Deus. Tener fé es esencial para la vida humana. ¿Cómo es de que podemos fortalecer esta fe? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Aquí dice en capítulo 2, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia a la carrera propuesta. La fe es un ingrediente básico para entender la palabra de Dios. ¿Qué es fe para el cristianismo? Es confianza que Dios está presente, la convicción de que no se ve, certeza de lo que nos espera. La fe para el Islam es la máxima aceptación de la autoridad divina. Para los que vivieron durante el Antiguo Testamento, ellos usaban el término batán, que quiere decir esperar confiadamente.
para los que estuvieron en el Nuevo Testamento, totalmente llegada a la revelación del reino de Dios. Hay varios tipos de fe. Mala fe, buena fe. Los de mala fe son los que actúan ya de mala fe con engaños. Y los de buena fe son aquellos que actúan, como la palabra dice, documento ya. Ahora, fe viva. Fe viva es un documento labrado por una persona en el que afirma que una persona realmente está viva. ¿Cuál es la fe ciega? Es aquella que una persona deposita toda su confianza sin dudar a la otra persona o a una cosa o a un Dios. ¿Cuál es la fe de un niño? Es caminar por una mesa larga, con sus bracitos abiertos, estando seguro que al final de la mesa está su papá con los brazos para agarrarlo. ¿Cuál es la fe del campesino? La fe del campesino es escoger una pequeñita semilla, sembrarla a la tierra y esperar confiantemente un día poder comer sus frutos. Para terminar, voy a dejar un pensamiento. La fe es un salto en el obscuro a los brazos de Dios. Quienes no tienen fe no saltan, no es abrazado. Bien, hermanos, hemos llegado al final del estudio de nuestra lección. Agradecemos la participación de cada uno de nuestros hermanos en la exposición de los días de estudio de esta semana. Y aprendimos mucho en esta semana a través de esta lección. Aprendimos acerca de la naturaleza de la Escritura, el origen y la naturaleza de la palabra de Dios. Y hay algunas preguntas que quisiera terminar con ellas en esta noche, pero quería decirles también que la palabra de Dios, la Biblia, tiene su origen en Dios. Y también la autoridad de la palabra de Dios viene de Dios. El origen y la autoridad de la Biblia vienen de Dios. ¿Por qué Dios se reveló a nosotros de esta manera? Por causa del pecado. Porque el pecado causó enemistad entre nosotros y Dios. Hubo una barrera de separación que no nos permitía ya podernos comunicar directamente con Dios, como lo hicieron nuestros padres al origen y al principio de la creación. Sin embargo, Dios llamó instrumentos, lo aprendimos esta semana, seres humanos como tú y yo, que estuvieron dispuestos a escuchar su voz, a servirle y a poner por escrito lo que Dios les comunicaba. Ahora, la palabra es inspirada. Y la palabra de Dios, tener una Biblia con nosotros, es importante. Pero no serviría de mucho tener una Biblia con nosotros sin la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia es un libro único que solamente puede estudiarse a través de la dirección y la influencia del Espíritu Santo en tu vida. Por eso es que muchas personas que han leído la Biblia y que se han memorizado partes de la Biblia no tiene un efecto salvador en ellos porque lo han visto como un libro solamente y lo han leído como tal. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, debemos orar y pedir que el Santo Espíritu de Dios descienda a nosotros y nos guíe a toda verdad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios se revela a sí mismo y nos revela su voluntad? Precisamente porque quiere que nosotros conozcamos cuál es su voluntad y que conozcamos el camino de regreso, porque estamos perdidos, esclavizados en un mundo de pecado. Y Dios quiere que nosotros sepamos que hay un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios quiere que nosotros entendamos cuál es su voluntad y qué vía de escape existe para nosotros. ¿Cómo podemos volver a tener vida eterna? ¿Cómo se revela Dios? Dios ha usado la naturaleza para hablarnos en forma general. Ha usado de algunos individuos que los ha llamado para escribir su santa voluntad a través de la inspiración de las Sagradas Escrituras.
Dios nos habla de muchas maneras. Hebreos 11:1 nos dice, Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Podemos ver entonces el gran amor de Dios. Nosotros decidimos apartarnos de Él. Él trata de volver a tenernos de nuevo con vida eterna, y para eso establece un plan de salvación donde su Hijo, su unigénito Hijo, tiene que morir para que nosotros podamos tener salvación. Su Hijo, su unigénito Hijo, iba a pagar el precio de nuestra transgresión para que nosotros tuviésemos acceso de regreso a la patria celestial, al hogar de Dios, a la comunión estrecha con Él. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Y cómo lo aprendimos? A través de las Sagradas Escrituras, a través de la revelación misma de Dios. La revelación de Dios tiene que ver con Dios y contigo, tiene que ver con Dios y conmigo, tiene que ver con Dios y con la humanidad. Por lo tanto, es muy importante, es primordial que nosotros consideremos la palabra de Dios como tal, como palabra de Dios. Es importante que nosotros meditemos en su palabra, que la escudriñemos, que la leamos, que estudiemos su palabra todos los días. La próxima semana vamos a ver cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Va a ser una gran lección para nosotros y recuerden, el ejemplo máximo es Cristo Jesús. Y los apóstoles también son ejemplo para nosotros. Empeñémonos esta semana que viene en el estudio de la palabra de Dios para conocer la forma como el Señor Jesús consideraba a las Sagradas Escrituras y como los apóstoles también consideraron a las Sagradas Escrituras. Que Dios los bendiga y que Dios les acompañe. Feliz y hermoso sábado.